Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. De cómo los ciudadanos tienen o deben tener el conocimiento, la formación, que usted la posee, que la transmite y que con esa experiencia usted puede orientar a toda la ciudadanía de la realidad y de la necesidad que uno vive en el cuartel y cuál es la tarea que uno puede cumplir, por un lado. Por otro lado, sobre su pregunta, generalmente se habla de posesiones geográficas cuando existe un conflicto, sea focalizado o localizado, sea una guerra regular abierta o una guerra irregular, como se conoce, y qué es lo que está sucediendo en este momento. Y lo que se trata es de posesionarse en tierra de determinados lugares estratégicos. Y justamente lo que se hace es el soldado en tierra evitar que haya problemas, a lo mejor de captura, cuando nosotros estamos de acuerdo a la ley, motivados para la intangibilidad territorial y cuidar la soberanía nacional. Entonces, allí se fusionan las dos cosas y no podemos permitir que toquen nuestro territorio, nuestra soberanía, para dar seguridad a todos los ecuatorianos, economistas. 7:10 de la mañana. General, con su experiencia, ¿no? ¿Cree usted que hoy por hoy las fuerzas armadas y particularmente el ejército ecuatoriano cuenta, no con la preparación, porque la preparación cada día ha evolucionado en las fuerzas armadas? Hoy por hoy los miembros de las fuerzas armadas son gente muy preparada intelectualmente y también para todo lo que se refiere a las operaciones. Me refiero al equipamiento, a los instrumentos, a todo lo que se refiere pues al armamento, etcétera. Estamos preparados, tenemos estas herramientas de trabajo, por así decirlo, general. Definitivamente no. Quiero informar a la ciudadanía que normalmente en Fuerzas Armadas se elaboran planes que, por ejemplo, el que está vigente se lo formuló en el año 2010 y termina en el 2021 y se denomina el plan o programa de fortalecimiento de Fuerzas Armadas considerando a sus tres fuerzas. ¿En qué consiste este plan? Que todos conocemos que las armas, los explosivos, los cohetes, los misiles tienen un tiempo de durabilidad en tiempo, sea 5 años, 10 años máximo, o a su vez por el uso, si es que se lanzó un misil y las plataformas están fijas allí, no pueden durar más de 10 años. Entonces, lo que yo quiero dar a entender a la ciudadanía es de que porque se compró una vez armamento, ya es para toda la vida. No, definitivamente no es así. Toca estar renovando. Y así, voy a poner un ejemplo el más simple. Un fusil o un explosivo no haya sido tocado ni utilizado durante 5 o 10 años, toca renovar, y todo ese material que no ha sido utilizado, toca destruirlo por seguridad y evitar lo que sucedió, por ejemplo, en Riobamba, que, bueno, todo lo que había embodegado explotó. Esa es la razón. Entonces, ahora este fortalecimiento no se lo ha cumplido desde el año 2012 con el expresidente Correa, que lo único que trató es prácticamente no solo de debilitar, sino hasta hacer desaparecer las Fuerzas Armadas. Y por eso creo que es la frustración más grande que tuvo Correa al no llegar a cumplir con sus sueños, con sus anhelos de destruir a Fuerzas Armadas.
Pero cuando digo fortalecimiento de Fuerzas Armadas, estamos considerando por tierra, por aire y el mar. Y lo más terrible es de que el espacio marítimo es tan grande y por donde ahora, de todos los problemas que se están dando en la frontera norte, gran parte yo diría el 80% del narcotráfico se lo está haciendo vía marítima. Y lo que se quiere hacer en tierra es tomar una posesión al estilo Sinaloa para apropiarse de un determinado territorio para que sea utilizado exclusivamente por estos carteles de narcotráfico a fin de trabajar bajo el acopio y bajo la comercialización y distribución al mundo entero. Eso es lo que está pasando, economista. 7:14, dialogando con el general René Yandún, asambleísta, pero básicamente un general de la República. Oiga, general, pero con todos estos antecedentes, ¿qué deberíamos de hacer? ¿O qué estamos haciendo también? Porque estamos lamentando el secuestro de 3 ecuatorianos, 2 periodistas, un conductor, 3 amigos de la prensa, de Diario El Comercio, pero la ciudadanía en general preguntamos, y dice, bueno, ¿qué están haciendo las Fuerzas Armadas? Y particularmente, pues, sí, las tres fuerzas, porque usted lo acaba de decir, el problema está por el mar y a la vez por tierra, y por qué no por aire, porque obviamente desde allá se observa más y todas estas cosas, pero la pregunta está ahí de todo el mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo al respecto para lograr primero recuperar estos 3 ciudadanos y luego pues para tener una paz? El Ecuador ha sido un país de paz. Muchos incluso nos sorprendimos alguna vez decir, bueno, en Colombia pasan tantas y tantas cosas, durante 50 años han pasado y siguen pasando, y en Ecuador aún no pasan, gracias a Dios hemos dicho, pero ahora estamos viendo estos brotes que indudablemente nos preocupan inmensamente, general René Yandú. Gracias, economista. Recordemos, todos los ecuatorianos, que las Fuerzas Armadas, mientras estén correctamente armadas y equipadas, se convierten en una fuerza disuasiva. Y ello impide que otras fuerzas, sean regulares, irregulares, de narcotraficantes, en fin, vengan y se posesionen en territorio ecuatoriano. Y así se mantiene la paz. Pero en este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? De que desde 1981, oígaseme bien, desde 1981, cuando ahí estuvo Carlos Toledo Plata, cuando estuvo la Chiqui, cuando estuvo el comandante Arias, cuando estuvo, en fin, ¿acaso no se pasaron ya desde Tumaco y avanzaron hacia San Lorenzo 110 guerrilleros del M-19? Recordemos algo más. El 24 de mayo de 1981, mientras nosotros estábamos combatiendo a estos 110 guerrilleros que se pasaron desde Colombia, fue cuando falleció el presidente Jaime Roldós, lamentablemente, en ese accidente aéreo, y nosotros nos enteramos estando combatiendo en la montaña. Entonces, esto tiene un antecedente histórico muy largo, tan largo como lo tiene el problema en Colombia. Entonces, para que haya conflicto, es necesario que haya dos partes. Y el conflicto no lo hemos creado los ecuatorianos. El conflicto y el problema que tenemos actualmente no es originario, no es causa y efecto de los ecuatorianos. No, eso tenemos que entender todos los ecuatorianos, que todo el problema se originó en Colombia y que Colombia, de una manera irresponsable, no ha sabido
cumplir con los acuerdos, con los convenios y con los tratados internacionales. Recordemos que en el año 2000 se firmó el Plan Colombia, y ese Plan Colombia consistía en que ante el concierto y el mundo internacional, de que la frontera sur de Colombia iba a ser desarrollada y se depositaban no sé cuántos millones de dólares para el desarrollo social y económico de la frontera sur de Colombia, por un lado. Por otro lado, que se debía colocar ya las unidades militares y las unidades policiales a lo largo de toda la frontera sur de Colombia. La pregunta es, ¿se ha cumplido algo con esto? No, absolutamente no. Recuerde, economista, que yo soy nativo de la provincia del Carchi. Yo he sido elegido por la provincia del Carchi, he vivido en la provincia del Carchi. Usted incluso ha sido prefecto de la provincia del Carchi, general. Así es, fui 3 veces prefecto en la provincia del Carchi. Entonces, estoy enterado, e inclusive se conformó lo que se denomina la Mancomunidad del Norte, que la conforman Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura, justamente para tratar de buscar un desarrollo más justo, equitativo, y para sembrar lo que antes denominábamos pues de las fronteras vivas, y permitir el desarrollo social y económico y no estar en el abandono como lo estamos hasta este momento. Entonces, todas estas cosas se han dado, pero el fondo de lo que yo estoy explicando es la irresponsabilidad con que Colombia en ningún momento ha cumplido con toda su planificación, y más bien, debo decirlo enfáticamente, nos ha estado mintiendo, nos ha estado engañando, nos ha estado embobando y diciendo que sí, que va a haber la Convifron y que en la Convifron se va a intercambiar inteligencia o conocimiento o cambios a lo mejor operacionales. Cuando eso no ha servido absolutamente para nada, para nada. Cuando estuve en servicio activo tuve la oportunidad de participar en estas reuniones. Después, cuando estuve de prefecto, igualmente, porque invitaban a las autoridades. Sin embargo, pues, ¿cuál ha sido el resultado? Ofrecimientos, 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 a tal punto que en la región clave, fundamental de mi provincia, que se llama Maldonado, Chicalto, Bardonoso, se ofreció que iba a construir por parte del lado colombiano carreteras para que puedan todos sus habitantes de frontera salir por territorio colombiano. ¿Y qué hacen todos los ciudadanos colombianos ahora? Pasar al Ecuador para hacer uso de las escuelas, para hacer uso de la educación, de la alimentación, del abastecimiento, y no han construido 1 centímetro de carretera. Entonces, lógicamente, pues, toda la gente que nosotros vemos desde nuestro sector ecuatoriano, pasando el río, como son elevaciones, se ve de un lado al otro cientos y miles de hectáreas de cultivos de coca. ¿Y por qué no ha intervenido el Estado ecuatoriano, el Estado colombiano en ese sector? ¿Por qué no las Fuerzas Armadas de Colombia no se han posesionado como ofrecieron? Y más bien, todo lo contrario, las Fuerzas Armadas de Colombia, por orden del Estado, empujen a toda la guerrilla, a todos los maleantes, los delincuentes y los terroristas, como así los denominan, inclusive el presidente Santos, empujen hacia la frontera sur para que los bobos y los ingenuos de los ecuatorianos se hagan cargo del problema. Eso es la verdad. Eso es lo que está sucediendo al momento, y por eso tenemos graves problemas ahora en la provincia de Esmeraldas, ya tratando, ya no únicamente con los pandilleros, sino con los carteles que están disputándose ya territorio en el Ecuador. 7:23 en Huancavelica, 8:30 AM, dialogando con el señor general René Yandún, asambleísta, ex prefecto de la provincia del Carchi,
y con mucha experiencia en el servicio de las Fuerzas Armadas. Mi compañera, la ingeniera Patricia Ruiz Ibarbo, tiene inquietudes para usted, mi estimado general. Gracias, economista. Estamos dialogando con el general René Yandún, como lo acaba de mencionar. Él es miembro de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. General, el presidente de la República hace pocas horas fue muy crítico con respecto al gobierno anterior, donde especificó que este había mermado la presencia de policías y militares, específicamente en las zonas de frontera. Este tema o estos hechos que vienen acaeciendo ya en el país vienen desde el mes de enero. Mi pregunta hacia usted es, ¿por qué, si ya conocíamos que teníamos prácticamente tres hechos bien relevantes en la zona de Esmeralda, en la frontera, no se establecieron protocolos más estrictos, sobre todo para las personas que están en esa zona? Ahora tenemos a unos compañeros periodistas que están, no se saben si están, en qué estado están. Aparentemente dicen que está bien, están secuestrados, pero yo me pregunto por qué no se establecieron protocolos más estrictos. Bueno, si analizamos brevemente los acontecimientos de Esmeraldas, exactamente en el corredor de Mataje, en dirección hacia el oriente, hacia el interior del país, hacia el PAN. Ese es un corredor que ha sido abandonado y que desgraciadamente, inclusive para poder desarrollar todo ese sector, Colombia se comprometió en la construcción de una carretera desde Tumaco hasta el río Mataje, y no lo ha cumplido. Nosotros, los ecuatorianos, desde San Lorenzo se construyó la carretera hacia Mataje. Y justamente era para tener absolutamente más control, para que todo lo que sea un tránsito normal sea canalizado por las carreteras. Lo mismo que se hizo en Sucumbíos, para poder ejercer un mayor control. Y todo lo que suceda fuera de las carreteras ya se denominaba pues algo anormal, por un lado. Por otro lado, ¿cómo puede ser que mientras nosotros tenemos tratados y acuerdos binacionales de confraternidad, de amistad, de miles calificativos para educación, para cultura? ¿Saben cuántos convenios y tratados tenemos al momento vigentes? 43. De los 43 no se cumple absolutamente ninguno. Nosotros, los ecuatorianos, somos respetuosos, pero Colombia no cumple en nada. Lo que quiere decir que ellos están minimizando la existencia, la soberanía, al Estado ecuatoriano. ¿Cómo puede ser que mientras nosotros estamos permitiendo a cientos de miles de desplazados y refugiados desde Colombia y los tenemos acá en Ecuador? ¿Y cómo es posible que ahora en un determinado sector ya no puedan pasar ni siquiera los periodistas para que puedan cerciorarse de la verdad y sean secuestrados? Allí está el peligro. Lo que yo insisto, están marcando territorio los carteles del narcotráfico. Ahora, tenemos que darnos cuenta que, como dije anteriormente, no es una guerra regular, no es un conflicto irregular. Este es una guerra de carteles en donde se juegan por delante miles de millones de dólares, y se hablaba alguna vez que los carteles de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional y de otras organizaciones clandestinas que existían, manejaban tanto capital como el que correspondía al presupuesto nacional de Colombia, que es supremamente 3 o 4 veces más grande que el del Ecuador. Por eso es que ahora tenemos que nosotros actualizarnos, tecnificarnos, alcanzar medidas tecnológicas. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que la guerrilla pueda comunicarse satelitalmente mediante celulares, radios y lo que es sus computadoras? Funcionan en plena selva. Recordemos como en el 2008 Reyes
mandaba todos los mensajes a través de su computadora. ¿Qué tecnología estaban utilizando? Mientras eso nosotros no tenemos, no poseemos, simplemente Colombia o la guerrilla o los narcotraficantes utilizan medios altamente sofisticados que nosotros no disponemos. Es por eso que prácticamente se ha convertido en un paso prohibido en el sector de Esmeraldas y una delimitación total. Lo que nos divide es el río Mataje. Colombia estará a un lado y nosotros a nuestro lado, y nosotros no podríamos intervenir en Colombia para ir a buscar a los secuestrados porque se va a armar un conflicto internacional. Y eso es lo que va a suceder. Por eso se decía que Ecuador no tenía como límite Colombia, sino las FARC o el Ejército de Liberación Nacional. Eso es lo que está sucediendo y creo que poco a poco iremos descubriendo las verdades para que nosotros los ecuatorianos estemos conscientes de que es Colombia el que nació con el problema, lo mantiene el problema y minimiza a los ecuatorianos en su accionar. General René Yandún, una consulta de mi parte, porque se nos está agotando el tiempo. Ya se agotó. En realidad ya se agotó, pero rapidísimo, usted coméntenos, por favor, cuáles son las acciones inmediatas que deben establecerse para recuperar a nuestros compañeros periodistas. La primera, yo creo que lo que hay que hacer es tomar contacto con las autoridades colombianas. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está para eso. Luego, si eso no se cumple a través de un sistema pacífico, tenemos que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que ocupar esos territorios para buscarlos, para encontrarlos y para destruir a las fuerzas guerrilleras. Caso contrario, es imposible. Nosotros no podríamos pasar allá porque se violaría territorio y entraríamos en un conflicto peor. Entonces, mi respuesta tácita es de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Estado ecuatoriano a través del presidente de la República haya la exigencia total al Estado colombiano para que devuelva a la gente que está secuestrada, porque ellos son los que no han cumplido con sus deberes, obligaciones y responsabilidades, y ahora tenemos que pagar nosotros las consecuencias, Katy. General, muchas gracias por estar con nosotros, le mandamos un abrazo y como hace su platito de fanesca también, que le vaya muy bien. Muchas gracias, acá en mi tierra también hay mucha fanesca, muchos granos, y para ustedes también, que pasen unos lindos días. Huancavelica, la H grande de la información.